Se burlaron de él, lo humillaron. Lo empujó. Pero no tenían idea de con quién estaban jugando. El viaje en autobús a Lincoln Heights, Missouri era largo y tranquilo. Dorian se apoyó contra la ventana, viendo el cambio de paisaje. Desde calles llenas de gente hasta barrios suburbanos, donde cada casa parecía una copia de la última. No era la primera vez que era el nuevo niño. Pero este movimiento se sintió diferente. Su madre había tomado un mejor trabajo. Y su tío le había dicho que lo viera como un nuevo comienzo. Pero los comienzos frescos no existían cuando te pareces a él. En una ciudad como esta. En el momento en que subió al campus de Richmond High. Lo sintió. La pausa en la conversación cuando pasó. La forma en que algunos de los estudiantes lo miraron. Luego miró hacia otro lado como si no hubieran estado mirando solo. Los maestros fueron educados casi demasiado. Sus sonrisas demasiado apretadas. Sus voces son demasiado cuidadosas. Dorian no reaccionó. Había estado aquí antes. Los primeros periodos pasaron sin mucho problema. Tomó su asiento, respondió cuando llamó. Y mantuvo su enfoque en el trabajo. Pero por el almuerzo. La sensación de ser visto se había establecido en. Como una picazón debajo de su piel. Bandeja. Escaneó la cafetería para un lugar para sentarse. La mayoría de las tablas ya estaban llenas. Grupos encerrados en conversaciones que no lo incluyeron. Algunos estudiantes intercambiaron miradas susurrantes. Luego vio un asiento vacío cerca de un chico que también parecía ocupado desplazándose por su teléfono para cuidar. No era ideal, pero lo haría. Dorian apenas había dejado su bandeja. Cuando una voz corta el ruido. Lo perdiste, se volvió. Un tipo rubio con una sonrisa fácil y demasiada confianza. Se recostó en su silla. Algunos otros en su mesa mirando con diversión. Dorian exhaló lentamente. No sabía que necesitaba un mapa. El chico se rió entre dientes la cabeza. Solo asegurándose de que no hay muchas caras nuevas por aquí. Dorian atrapó la vacilación en su voz. La parte tácita de esa oración. Conoció al chico mirando su expresión ilegible. Supongo que soy la excepción de la sonrisa ensanchada. Pero había algo más detrás. Interés de diversión. Tal vez algo más. Bienvenido a Riemont Man. Dorian no dijo nada. Solo me senté y recogió su tenedor. El mensaje estaba claro que este era solo el comienzo. Pero lo que comenzó como unos pocos miradas y susurros. Estaba a punto de convertirse en algo mucho peor. Al principio eran solo pequeñas cosas. Algunos comentarios secundarios en los pasillos. Susurró lo suficientemente fuerte como para que escuchara. No sabían que dejaron que chicos como él aquí. Me pregunto cuánto durará. Nada de lo que no había escuchado antes. Dorian lo ignoró. No estaba aquí para entretener su ignorancia. Pero Brice no era del tipo que dejó pasar las cosas desapercibidas. Brice Tanner tenía el tipo de confianza que vino de saber que nadie lo comprobaría. Su papá poseía la mitad de los concesionarios de autos en la ciudad y su tripulación lo siguieron. Como si fuera una especie de mariscal de campo de regalías. Cuerpo estudiantil chico dorado. El tipo de chico que se salió con la suya. Y por cualquier razón. Brice había decidido que Dorian estaba en Riemont. Fue un problema. La primera prueba real llegó en el casillero de Dorian. Estaba intercambiando sus libros. Cuando un golpe fuerte lo golpeó hacia adelante. Su hombro golpeó el metal. El sonido que hacía eco del pasillo. Ops, Brice dijo. Su voz toda inocencia falsa. No te vi allí. Dorian no reaccionó. Terminó de agarrar su cuaderno y cerrar su casillero. Mantuvo sus movimientos lentos controlados. Si no les dio nada, se aburrirán. Brice se rió. Estás callado, ¿eh?
Eso es genial, realmente genial. Dorian girado lo miró. No enojado, no asustado. Solo buscando un segundo. La sonrisa de Brice parpadeó entonces uno de sus amigos. Nick o tal vez Kyle. Todos se mezclan juntos. Murmuró algo y Brice volvió a sonreír. Atraparte más tarde, chico nuevo. Dorian los vio alejarse. El ruido del pasillo regresó. Esa fue la primera vez. La segunda vez que estaba en la cafetería. Dorian se dirigía hacia los botes de basura. Cuando un pie salió disparado no fue sutil. No estaba destinado a hacer su cuerpo hacia adelante. Pero se atrapó antes de que pudiera caer. La risa Brice levantó las manos. Relájate, hombre. Fue una broma que Dorian no dijo nada. No lo miró. Simplemente pisó el pie de Brice y siguió caminando. Más risas que alguien murmuró demasiado fácil. Dorian apretó su mandíbula. La voz de su tío resonó en su cabeza. Un león no se estremece cuando la hienas ladra. Él exhaló dejarlo ir. Pero eso no fue suficiente para ellos porque la tercera vez Brice se aseguró de que no fuera solo una broma. Y ahí es cuando las cosas cambiaron. Fue después de la escuela. Y Dorian acababa de terminar en la biblioteca. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido. El estacionamiento medio vacío. No estaba apurado. Su madre no estaría en casa del trabajo durante unas horas. Y no le importaba tomarse su tiempo. Cuando salió, escuchó voces demasiado familiarizadas. Hola, chico nuevo. Dorian apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que algo golpeara contra su espalda con fuerza. Se tambaleó hacia adelante. Atraparse antes de golpear el pavimento. Risa se volvió lentamente. Brice se quedó allí flanqueado por Nick, Kyle y un par de otros tipos cuyos nombres no importaban. Brice todavía sostenía su copa de bebidas. Las últimas gotas goteando de sus dedos. Maldita sea mi mal, Brice dijo. Ni siquiera tratando de sonar lo siento. No te vi allí. Dorian miró hacia abajo. Su sudadera con capucha estaba salpicada de refrescos. Cubos de hielo esparcidos a sus pies. El silencio se extendió entre ellos. Otros estudiantes. Pasando en el lote se había detenido a ver. Dorian inhaló por su nariz. Estabilizándose. Brice sonrió. Vamos, hombre. Di algo que Dorian no. Él acaba de comenzar a pasar junto a él. Fue entonces cuando Brice lo empujó. No fue juguetón, no fue solo una broma. Fue contundente para provocar. Dorian retrocedió un paso. Su aliento estaba tranquilo, sus dedos flexionados a sus costados. Brice se rió. ¿Qué? Tú asiste. Nick dio un paso adelante sonriendo. No, hombre. Es solo suave. Dorian había pasado toda su vida escuchando. Away pudo escuchar la voz de su tío en su cabeza. Mantenga sus manos en sus bolsillos. No les dé lo que quieren. Pero ahora mismo Brice no estaba buscando una risa fácil. No solo jugaba. Quería una reacción, que quería probar algo. Dorian tomó un último aliento profundo. Luego dejó su mochila. Brice levantó una ceja. Oh. ¿Tienes algo que decir ahora? Dorian no respondió, que solo rodó los hombros hacia atrás. Brice se rió entre dientes. Eso fue lo que él llegó. Dorian se movió un paso rápido. Limpia una izquierda débil. Lo suficiente para hacer que Brice reaccione. Luego un gancho derecho afilado directamente a sus costillas. El sonido era repugnante. El aliento de Brice salió disparado en un jadeo ahogado. Mientras su cuerpo se doblaba, pero Dorian no había terminado. Un pivote, un uppercut. Forma perfecta. La cabeza de Brice retrocedió. Y. Antes de que pudiera pensar en quedarse de pie. Sus piernas dieron que golpeó el silencio duro del pavimento. Nick y los demás miraron.
Las bocas abiertas, Dorian dio un paso atrás. Ajustando su sudadera con capucha, su aliento estable controlado. Brice gimió rodando hacia su lado. Dorian finalmente habló. ¿Que terminaste? Brice no respondió, que solo tosió. Dorian miró a los demás. Cualquier otra persona no. Uno movido. Dorian agarró su mochila. Y lo colgó sobre su hombro. Se fue sin decir otra palabra. Pero lo que sucedió en ese estacionamiento no había terminado. Fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, toda la escuela conocía a Dorian. No tuve que revisar su teléfono para resolver eso. La forma en que la gente lo miraba lo decía todo. Las escaleras ya no eran curiosidad. Eran diferentes, algunos quedaron impresionados. Algunos estaban nerviosos, unos pocos lo miraron. Como si lo estuvieran viendo por primera vez. Brice no estaba en la escuela, esa parte no lo sorprendió. Recibiendo un golpe así frente a la mitad del estacionamiento. No era algo que te recuperaste de la noche. Nick y Kyle mantuvieron su distancia. Dorian entró en clase como si nada hubiera pasado. Sentado sacó su cuaderno. Negocio como de costumbre. Pero eso no significaba que la gente había terminado de hablar. En el almuerzo, mientras se movía por la cafetería. Las conversaciones se calmaron cuando falleció. La gente susurró. Unos pocos asintieron como si de repente lo respetieran. Algunos niños de primer año que ni siquiera le habían hablado antes. Actuó como si fuera una especie de leyenda. Y luego estaban los otros. Maldita sea, no sabía que el chico nuevo tenía manos. Alguien murmuró mientras caminaba. Brice lo hizo venir otra voz agregada. Escuché que no volverá por una semana. Dorian lo ignoró, no estaba aquí para ser un héroe. No estaba buscando validación. Entonces, mientras se sentaba, escuchó algo más. Es solo otro matón violento. Las palabras eran suaves, pero no lo suficientemente suaves. Dorian giró ligeramente la cabeza. Un par de chicas en una mesa cercana. Uno de ellos una morena con joyas de aspecto caro. Y una expresión como ella olía a algo malo. Miró hacia otro lado cuando se dio cuenta de que la había escuchado. Su estómago se apretó. Eso fue lo que pasa con momentos como estos. No importa cuán justificado estuvieras. No importa cuán correcto se sintiera la situación. Alguien siempre encontraba una manera de torcerlo. Pero no se arrepintió. Brice había ido a buscar una pelea. Dorian se aseguró de tener uno. Todavía el peso de todo se sentó sobre él. Había pasado años entrenando. Años controlándose a sí mismo. Años alejándose. Eso no era debilidad. Eso fue fuerza. Entonces, ¿por qué sintió que no importa qué elección hizo? La gente ya había decidido quién era. Pero Dorian estaba a punto de aprender. Esa verdadera fuerza no se trataba solo de lanzar un golpe. Se trataba de lo que vino después. A la mañana siguiente, toda la escuela sabía. Dorio. No tuve que revisar su teléfono para resolver eso. La forma en que la gente lo miraba lo decía todo. Las escaleras ya no eran curiosidad. Eran diferentes. Algunos quedaron impresionados. Algunos estaban nerviosos. Algunos lo miraron. Como si lo estuvieran viendo por primera vez. Brice no estaba en la escuela, esa parte no lo sorprendió. Recibiendo un golpe así frente a la mitad del estacionamiento. No era algo que te recuperaste de la noche. Nick y Kyle mantuvieron su distancia. Dorian entró en clase como si nada hubiera pasado. Sentado sacó su cuaderno. Negocio como de costumbre. Pero eso no significaba que la gente había terminado de hablar. En el almuerzo, mientras se movía por la cafetería. Las conversaciones se calmaron cuando falleció. La gente susurró. Unos pocos asintieron como si de repente lo respetieran. Algunos niños de primer año que ni siquiera le habían hablado antes.
Actuó como si fuera una especie del eje Dakota del Norte. Y luego estaban los otros. Maldita sea, no sabía que el chico nuevo tenía manos. Alguien murmuró mientras caminaba. Brice lo hizo venir otra voz agregada. Escuché que no volverá por una semana. Dorian lo ignoró, no estaba aquí para ser un héroe. No estaba buscando validación. Entonces, mientras se sentaba, escuchó algo más. Es solo otro matón violento. Las palabras eran suaves pero no lo suficientemente suaves. Dorian giró ligeramente la cabeza. Un par de chicas en una mesa cercana. Uno de ellos una morena con joyas de aspecto caro. Y una expresión como ella olía a algo malo. Miró hacia otro lado cuando se dio cuenta de que la había escuchado. Su estómago se apretó. Eso fue lo que pasa con momentos como estos. No importa cuán justificado estuvieras. No importa cuán correcto se sintiera la situación. Alguien siempre encontraba una manera de torcerlo. Pero no se arrepintió. Brice había ido a buscar una pelea. Dorian se aseguró de tener uno. Todavía el peso de todo se sentó sobre él. Había pasado años entrenando. Años controlándose a sí mismo. Años alejándose. Eso no era debilidad. Eso fue fuerza. Entonces, ¿por qué sintió que no importa qué elección hizo? La gente ya había decidido quién era. Pero Dorian estaba a punto de aprender. Esa verdadera fuerza no se trataba solo de lanzar un golpe. Se trataba de lo que vino después. El resto de la semana pasó en borro. Brice todavía no había aparecido. Sus amigos ya no molestaron a Dorian. Las escaleras se desvanecieron un poco. Los susurros se pusieron más tranquilos. Pero algo todavía colgaba en el aire. Dorian pudo sentirlo una tarde cuando salió del gimnasio. El entrenador Harrison lo llamó. Tengo un minuto. Dorian dudado. No estaba de humor para una conferencia. Pero algo en el tono del entrenador lo hizo parar. Salieron afuera de parado cerca de la pista, donde el equipo de fútbol estaba terminando la práctica. Escuché lo que dijo el entrenador. Pensé que tenías tus razones. Dorian asintió que no estaba a punto de disculparse. El entrenador le estudió un luchador. Dorian se encogió de hombros en el boxeo desde que era niño. El entrenador dejó escapar un silbato bajo. Si eso era obvio. Estás bien, pero déjame preguntarte algo. ¿Eso cambió algo? Dorian lo miró inseguro a dónde iba esto. El entrenador cruzó los brazos. ¿Crees que Brice aprendió algo? Piensa que el resto de ellos lo hizo. Dorian exhaló corriendo una mano sobre su cabeza. Sabía que la respuesta a Brice no era del tipo para reflexionar. Y en cuanto a los demás, algunos lo respetaban ahora. Algunos lo temían. Y algunos siempre lo verían como querían. No importa lo que hizo el entrenador, asintió. Como si pudiera ver los pensamientos corriendo por la cabeza de Dorian. La cosa es la gente como Brice. Realmente no pierden de una manera que se quede. Él volverá. Correrá la boca y el ciclo comienza de nuevo. Pero tú eres diferente. Tienes control. A Dorian fruncido. ¿Qué estás diciendo? El entrenador inclinó la cabeza hacia el campo. He estado diciendo al entrenador de boxeo. Para enviarme algunos niños para luchar. ¿Alguna vez pensaste en poner toda esa habilidad? Para usar mejor. A Dorian parpadeó. El entrenador de lucha libre sonrió. Mira, sé que puedes manejarte. Eso es obvio. Pero hay una diferencia entre ganar una pelea y aprender a ser dueño de tu poder. He visto a muchos niños como tú bajarse en una reputación que nunca quisieron. Ya demostraste que no te estás metiendo. Ahora demuestra que hay más para ti que eso. Dorian no respondió de inmediato. Por tanto tiempo, la pelea había sido sobre la supervivencia. Acerca de su tierra. Pero la forma en que el entrenador lo estaba mirando
La forma en que habló no se trataba de probar algo. Se trataba de ser más esa noche. Dorian se sentó en su cama, mirando los viejos guantes de boxeo de su tío. Pensó en todas las veces que se había contenido. Todas las veces se había alejado. Y la única vez que no. El entrenador tenía razón que Brice no cambiaría. La gente pensaría lo que querían. Pero Dorian todavía tenía una opción. Y tal vez solo tal vez. Esta vez sería diferente. ¿Por qué? La verdadera fuerza no se trataba solo de saber cuándo pelear. Se trataba de saber por qué luchar. Si esta historia resonó contigo, presione ese botón de suscripción. La vida está llena de opciones y a veces, el más difícil es decidir quién quieres ser. Hablemos de ello en los comentarios. ¿Has estado alguna vez en una situación donde tenías que mantenerte firme? ¿Cómo lo manejaste? Mantengamos la conversación.